La mañanera de Ángel de hoy, martes. Voy a comentar con usted algo que lo he repetido en múltiples ocasiones. Lo dije hace muchos años y luego otra vez he vuelto al tema. Y hoy, no obstante haberlo comentado hace unos días o semana y media, vuelvo al tema. Yo no sé si le vaya a parecer a usted esto enfadoso. De ser así, yo le suplicaría que cambie esa percepción o ese juicio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de su futuro como trabajador o como empleado. Voy a hablar otra vez de las pensiones, de las afores, etc. ¿Y por qué lo voy a hacer? Mire, la semana pasada un diputado, un señor de nombre Edelmiro Santos, creo que es su nombre, tuvo a bien presentar una iniciativa para cambiar esencialmente el régimen de administración de los recursos de los trabajadores. Y planteaba, también de una manera muy resumida, que hubiere solamente una administradora, el Banco del Bienestar. Y ahí llegarían todos los recursos y los manejarían, que porque las comisiones y la mentira que te eché. Yo no sé si el diputado Edelmiro sabe que el Banco del Bienestar, o antes Banco del Ahorro Nacional o bonos del Ahorro Nacional hace muchísimos años, tuvo una afore y quebró. Y quebró, no andemos con subterfugios, quebró. ¿Y quebró por qué? Por la pésima administración de los recursos de los trabajadores. Eso significa que una administradora grandototototota que sustituyere a las 10 afores hoy en servicio, en funcionamiento, no necesariamente. Pero ahorita le voy a decir por qué sí podría en un determinado momento quebrar. Bien. Ahora, se ha soltado una avalancha de juicios, ligeros por lo demás, y lo peor quizá bien intencionados. Juicios que dicen esencialmente, es que López quiere apropiarse de los recursos de las afores para hacer lo que sea, etc. No me cansaré de repetir esto. Mire usted, las afores no poseen recursos. Las afores administran los recursos de los trabajadores y de los empleados. Las afores, además, son entidades privadas. Hay accionistas de esas entidades, de esas sociedades anónimas. Y ellas no poseen miles y miles de millones de pesos. Ellas administran esos recursos mediante un brazo financiero que son las CIEFORES, sociedades de inversión. Ni una ni otra tienen dinero. No tienen, no son entidades destinadas para poseer grandes cantidades de miles de millones de pesos. De tal manera que dicen que cuando López quiere apropiarse del dinero de las afores, o una de dos, son unos ignorantes los que hacen esa afirmación, o peor aún, no tienen la menor idea de lo que es el sistema de ahorro para el retiro, cuentas individualizadas. De tal manera, pues, que valdría la pena que todos aquellos que de buena fe exhiben o pretenden exhibir a López que quiere apropiarse de los fondos de las afores, por favor, les suplico que entiendan. Los recursos que administran esas entidades privadas, los recursos que administran, pero no son de ellos, no son propios, son recursos privados de usted y de decenas de millones de trabajadores y empleados. En otras palabras, yo no sé con base en qué podría el gobierno expropiar recursos de millones de trabajadores. Uno tendrá 100,000, otro 23,000, otro 50,000. ¿Con base en qué
ley, en qué justificación podría expropiar esos recursos. No lo podría hacer. No lo podría hacer. Son tan brutos esos como este diputado que ni siquiera tienen ni idea del panorama completo de lo que son las cuentas de retiro individual. Mire usted, cuando se crea este sistema y entra en funciones el 1 de julio del 97 del siglo pasado, se estableció un porcentaje de aportación del salario bruto del trabajador y del empleado, 6.5%, donde usted, trabajador, aporta apenas el 1.125%. Pongo el ejemplo muy sencillo. Si usted es una persona que tiene un salario bruto de 10,000 pesos, mensualmente aporta a su Afore, a su cuenta individual, 111 pesos. A ver, son 1.112 pesos 50 centavos. El resto lo aporta la parte patronal, 5.125%. Y la diferencia, el 0.225, lo aporta el gobierno federal. De tal manera que la única entidad que realmente está aportando dinero para construir su pensión es la parte patronal. Pero aquí viene un problema esencialmente matemático. Con ese porcentaje, el 6.5%, después de 1.250 semanas de trabajar ininterrumpidamente y de no sacarle dinero al fondo que tiene usted ahí acumulado, a lo más se podrá pensionar con un 26 o 27% bajo ciertos supuestos, una tasa real de tanto por ciento, etcétera, etcétera. Pero si usted gana 10,000 pesos, ese señor que tomamos como ejemplo, a lo más podría usted aspirar a una pensión con los recursos ahorrados, que esencialmente los aportó la parte patronal. Usted apenas alcanzaría 2,600, 2,700 pesos. Usted va a decir, rateros, se lo robaron. No, señor, es que usted no aportó. No aportó. Si usted hubiera aportado desde un principio un 10% más el 15% más el 5% de la patronal, usted habría estado aportando alrededor de 15%, y eso le daría a usted una pensión del 55-60%. Pero ningún político se atrevió a explicarle eso a usted, y ahorita andan, como coloquialmente se dice, con el niño atorado. Pero repito lo que dije al principio. Las Afores no tienen recursos propios. Es una entidad administrativa. Y las CIEFORES son la entidad que invierte esos recursos. Y dicen, se va a apropiar López. Hoy, más del 50% de esos recursos de ustedes que están en las Afores son invertidos en papel gubernamental, en CETES, que es la inversión en papel de deuda más baja, de rendimiento más bajo en el mercado. En esas condiciones, si este diputado realmente quiere apoyarlo a usted en su cuenta individual, debe hacer 3 cosas. La primera, legislar o proponer que se legisle para elevar el porcentaje de aportación. Elevar el porcentaje de aportación a un porcentaje mínimo del 15%. Sea que aporte un poco más el patrón, que aporte usted un poco más y que el gobierno federal aporte otro más, y que en un determinado momento recursos de otra parte como la subcuenta de vivienda, que también la aporta el patrón, otro 5%. Es decir, pero que usted en la vaquita esa junte el 15%. Segundo elemento. Cuando se determinó la edad mínima para el retiro de 65 años, la esperanza de vida en México era en aquel entonces de 50 años, por poner números fáciles. Hoy es casi 80 años. De tal manera que usted prácticamente no aporta
A los 65 años tiene su pensión y más a su favor si está con la ley del 73. ¿Qué hay que hacer? Hay que elevar esa edad de retiro. De tal manera que eso es lo que podría hacer Edelmiro en vez de andar planteando babosadas. Y tercero, que le dé libertad a las CIEFORES para que busquen con profesionalismo, como se ha manifestado a la fecha, de instrumentos más rentables, con una tasa de interés más alta para que usted pueda acumular más recursos. Hoy, por ejemplo, cuando tenemos una inflación que va a la baja, incluso se habla ya de un peligro de deflación, luego explicaré en otra mañanera en qué consiste, ¿verdad? Pero el rendimiento de sus dineros pues va a ser muy bajo porque la inflación es muy baja, pero hay ahí una contradicción. La inflación baja ayuda a que haya crédito barato, pero también daña el rendimiento de sus dineros. Entonces, tenemos que buscar la forma que las CIEFORES tengan libertad para buscar rendimientos más elevados. Con esos tres elementos podríamos aspirar de aquí a 25 años que las personas que entraran al mercado laboral hoy, en 25 años podrían tener una pensión del 50 o 60 o 65% de su último salario. Pero usted ya se amoló. Usted ya se amoló con el porcentaje ese. Si empezó a cotizar el 97, va a tener el 25 o 26% si no le ha sacado dinero al fondo acumulado. Pero esta ignorancia, este desconocimiento de millones de trabajadores y empleados se debe a que por un lado el gobierno federal, sea el de Zedillo, el de Fox, el de Calderón y el de Peña, y no le han dicho a usted esto que le he dicho yo hace unos minutos. Y segundo, ningún diputado, ningún senador se ha atrevido a legislar para modificar esa magra aportación que usted hace del 1.125%. De tal manera que no diga que le robaron el dinero, su dinero ahí está, y usted recibe, tan es suyo ese dinero, que cada cuatrimestre usted recibe un estado de cuenta de lo que lleva acumulado, del rendimiento real que han generado por encima de la inflación esos recursos. Por eso cuando alguien le diga, a partir de esta mañanera, que es que López quiere agarrar los recursos, no discuta con él, porque con un ignorante va a perder usted, no va a hacer corajes. Pero infórmese, por favor. Si no me cree lo que estoy diciendo, busque información y prepárese. Si todavía tiene usted 30, 35 años, podría usted todavía, elevando su aportación, generar una pensión que quizá oscilar en el 40-45%, siempre y cuando esté usted dispuesto a elevar ese 1.125 miserable a niveles del 6, 7, 8%. De otra manera, olvídese usted. Le agradezco su paciencia para esta repetición de lo que he dicho una y otra vez, y no me cansaré cada vez que surja ese torrente de expresiones de ignorantes en torno a las AFORES y el sistema de cuentas individuales de retiro. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.